Julián Guerrero era un hombre alto, con el cuerpo marcado por años de trabajo en su taller. Sus manos estaban callosas y hastiadas como si el sudor y el aceite de motor se hubieran infiltrado en sus venas. Su rostro estaba marcado por cicatrices de quemaduras y cortes, fruto de años de estar rodeado de maquinaria peligrosa. Pero lo que más se destacaba era su mirada. Un vacío insondable se reflejaba en sus ojos grisáceos como si algo dentro de él se hubiera roto para siempre. A pesar de su apariencia ruda, su rostro nunca fue capaz de mostrar emoción, y quienes lo conocían decían que sus ojos siempre parecían ausentes, como si su mente viviera en un mundo paralelo. Su taller era un lugar lleno de motores oxidados, herramientas dispersas y suciedad, pero en el centro, bajo la luz tenue de un bombillo parpadeante, se encontraba su coche. Un sedán rojo antiguo con un motor lleno de fallos. Nadie sabía por qué nunca lo reparaba. Cada noche, después de cerrar su taller, se acercaba al coche y comenzaba a hablarle. Algunos decían que lo regañaba, otros creían que lloraba mientras le susurraba palabras incomprensibles, como si el coche fuera su único amigo. Lo que nadie sospechaba era que dentro del baúl de ese coche, Julián guardaba algo más oscuro. Una urna metálica sellada con un ritual de sangre y un retrato de su difunta esposa, Isabel, en el que su rostro estaba casi completamente borrado por el tiempo, excepto por una frágil línea de su sonrisa. Isabel había sido una mujer hermosa, de piel suave como el terciopelo y ojos oscuros que reflejaban una calma infinita. Su risa era como un canto lejano que Julián había aprendido a esperar todos los días después de su jornada. Era la luz que nunca pensó perder, pero la luz se apagó una noche cuando murió en un accidente de tráfico brutal. Un coche fuera de control arrolló desgarrándola por completo. Cuando Julián llegó al lugar del accidente la encontró casi irreconocible. Su rostro estaba desfigurado, su cuerpo destrozado. Sin embargo, lo que le destrozó por completo fue ver cómo su esposa había perdido lo que la definía, su hermoso y cálido rostro. Cada noche, al caer el sol, Julián se acercaba al coche rojo como si fuera su altar. El vehículo estaba lleno de polvo y óxido, pero para él era un templo sagrado. Allí se arrodillaba frente al baúl mirando la urna que contenía el retrato desgastado de Isabel. Con las manos temblorosas y los ojos vacíos le hablaba, le susurraba. Pedía perdón por no haber podido salvarla, pero también le pedía algo mucho más siniestro: que regresara, que su rostro fuera suyo otra vez. En su mente, el rostro de Isabel no era solo un recuerdo, era una pieza de arte arrancada al tiempo que debía volver a pegar con trozos de carne, hilos de nervios y capas de cara mezcladas con sangre caliente. Un rompecabezas de piel que solo podía ensamblar con sus manos temblorosas y su locura afilada como cuchilla. Un rostro no es solo piel, se repetía cada noche mirando el rostro deformado de la muñeca de cera, su creación más cercana a la esposa que tanto amaba. Pasó noches enteras recogiendo fragmentos de su esposa olvidados en el lugar del accidente y guardándolos en su taller, tratando de reconstruirla. Con cada fragmento de carne creaba una máscara de cera para cubrir lo que quedaba de su rostro. La fragilidad de la cera nunca fue suficiente, y cada vez que miraba la máscara veía los ojos vacíos de su esposa que lo miraban con desdén. Julián comenzó a perder la razón. Ya no se conformaba con una máscara, necesitaba algo más, quería el rostro auténtico, el calor, la textura, la ternura del músculo vivo. Quería la piel exacta, sus poros, su temperatura, su olor. Quería a Isabel, y si no podía traerla de vuelta la fabricaría con las sobras del mundo. Julián comenzó a merodear por los rincones más oscuros de la ciudad, como un cazador guiado por un instinto primitivo. Lo hacía en la madrugada cuando la luna estaba oculta y el mundo parecía suspenderse en una pesadilla sin fin. Caminaba sin rumbo aparente, pero sus pasos lo llevaban siempre a los mismos lugares. Callejones olvidados, vertederos de carne muerta, caminos rurales donde ni los perros se atrevían a ladrar. Levantaba bolsas de basura con manos desnudas, metía los dedos en zanjas húmedas como venas abiertas y escarbaba sin vacilar entre los escombros del olvido. Su búsqueda no tenía límites. En los campos recogía cuerpos en descomposición, animales atropellados, mutilados, abandonados, zorros con la carne despegada, caballos inflados por gases fétidos, perros que aún se movían bajo la mordida de los gusanos. No hacía distinciones, todo servía, todo tenía un propósito, todo se mezclaba. De regreso en su taller, el verdadero horror comenzaba. El aire era espeso, nauseabundo, saturado por un hedor que ni la muerte se atrevía a reclamar. Amoníaco, sangre seca, grasa rancia, pelos chamuscados.
Las paredes sudaban un vapor aceitoso y amarillento como si el edificio mismo intentara expulsar lo que allí se hacía. Las mesas eran vitrinas del espanto, fragmentos de piel aún con pelos adheridos, ojos flotando en frascos viciosos, lenguas endurecidas sobre trapos manchados, todo clasificado, todo ordenado, como un museo para un dios de la podredumbre. Y en medio de aquel infierno, él, Julián, vestía un delantal de lona endurecida por capas secas de sangre, con coágulos oscuros colgando como raíces podridas. En su mano siempre la navaja oxidada que había heredado de su padre, el mismo que le enseñó que cortar no era un acto violento, sino una forma de entender el alma. Despellejaba animales como quien pela frutas maduras sin prisa, sin piedad, sin emoción. Los chillidos no lo perturbaban, al contrario, parecían susurrarle secretos, ideas, fórmulas nuevas. Con cada corte, con cada piel arrancada sentía que se acercaba a algo sagrado. Separaba músculos como quien separa páginas de un libro prohibido. Limpiaba tendones con esmero quirúrgico. Trituraba huesos con un mazo hasta hacerlos polvo afilado. Todo tenía un uso, todo tenía sentido. Después arrojaba los fragmentos al caldero, piel, carne, vísceras, grasa, junto con cera fundida y sangre tibia. La mezcla burbujeaba con lentitud, espesa y roja como si se cocinara algo vivo. De ella se elevaba un vapor denso que olía a tumba abierta, a tiempo detenido, a muerte aún consciente. Pero la ilusión nunca perduraba. A pesar de sus esfuerzos, cada intento de reconstrucción resultaba en una mueca grotesca, una parodia distorsionada de lo que había sido Isabel. La cera nunca adquiría la calidez de su piel, los ojos vacíos de las máscaras lo miraban en silencio, como si en su indiferencia le reprocharan la falsedad de lo que intentaba hacer. La textura de la carne era insuficiente, la fragilidad de la cera no lograba capturar la suavidad de su rostro, y el calor vital era un recuerdo lejano que se desvanecía tan rápido como se acercaba. Julián no podía detenerse, no quería. Estaba convencido de que cada intento fallido lo acercaba más al propósito divino. No era suficiente para él que la muerte le hubiera arrebatado a Isabel. Si no podía traerla de vuelta, entonces la crearía él mismo. La piel humana era solo un medio, una fachada que él debía construir con manos sangrientas. La muerte le había quitado su rostro, pero la muerte no tenía derecho a robarle el amor que sentía por ella. No solo carne de animales o restos de cuerpos olvidados en el tiempo, no. Necesitaba más, necesitaba algo que desafiara las leyes de la naturaleza, algo que superara el sacrificio físico. Una noche, guiado por una desesperación creciente, encontró lo que buscaba. En una de sus excursiones nocturnas llegó a un lugar que nunca antes había visitado, un local polvoriento escondido entre las sombras de una calle olvidada donde el aire estaba denso con el peso de siglos de secretos. La tienda era un laberinto de objetos inquietantes, relicarios del horror, reliquias malditas que parecían haber sido arrancadas de las entrañas de la oscuridad, relojes detenidos en horas imposibles, símbolos grabados con lenguas muertas, piedras que palpitaban como si estuvieran vivas, y en el mostrador un anciano sin nombre, sin rostro, que lo observaba con ojos ciegos pero penetrantes, como si Julián fuera solo una pieza más en un juego macabro. El anciano no dijo una sola palabra, solo le tendió una hoja con 2 tapas en cuero envejecido, cuyo tacto emanaba una energía palpable como si el propio escrito estuviera dispuesto a devorar el alma de quien lo tocara. Aquella hoja amarillenta y ajada contenía diagramas de magia negra hechos con sangre seca, con tinta que parecía haberse formado de pesadillas y un título bastante peculiar: La piel del reflejo. Prometía lo impensable, devolver el rostro perdido de un ser amado, pero a un precio que nadie podría imaginar. Una advertencia temblorosa de un escritor desesperado le mostró lo que debía hacer. Quien invoque la máscara eterna deberá entregar su propio rostro primero. Julián no lo dudó. La desesperación por ver el rostro de Isabel de nuevo, por revivir el amor que le había sido arrebatado, lo consumía. No pensó en las consecuencias, solo pensó en ella, en su rostro, en devolverle su vida. Esa misma noche, bajo la luz espectral de una luna sin rostro, preparó el ritual tal como se lo enseñaba aquel escrito. Encendió velas negras que chisporroteaban con una fuerza extraña, como si fueran llamas de un infierno personal. Trazó un círculo con cenizas en el suelo y colocó un espejo agrietado frente al coche rojo, el vehículo que tanto le obsesionaba. Con la navaja oxidada se abrió la palma de la mano y con la sangre aún caliente escribió el nombre de su esposa, letra por letra, en el suelo sucio de su taller.
Las palabras del conjuro salieron de su boca con una pesadez imposible, como si el aire mismo estuviera absorbiendo cada sílaba. Los muros del taller parecían reaccionar al conjuro, vibrando con una energía oscura que hacía que el tiempo se detuviera. El aire se volvió espeso y irrespirable. Las velas estallaron en llamas altas y negras, proyectando sombras distorsionadas que se retorcían en las paredes como si tuviera vida propia. El espejo, aquel antiguo reflejo de promesas rotas, comenzó a vibrar con un zumbido grave, como si algo de otro mundo intentara entrar en el nuestro. Entonces ocurrió. El coche rojo, inerte por años, comenzó a temblar como si respirara. Los amarres de la rampa se dieron no por casualidad, no fue el tiempo ni el peso, fueron manos invisibles obedeciendo una voluntad maligna que exigía sangre. El coche no cayó, fue arrojado, no como castigo, sino como ofrenda, porque el conjuro necesitaba un sacrificio. Algo antiguo encerrado bajo el suelo, liberado con las palabras de aquel viejo libro, quizás sellado con metal, aceite y promesas rotas, reclamaba un precio, y él fue el primero en pagarlo. Con un crujido final, el vehículo cayó con una violencia brutal. La carrocería se desplomó sobre él, aplastándolo contra el suelo. Su rostro fue lo primero en ceder, carne desgarrada, huesos pulverizados, su cráneo hecho añicos. Bajo el peso del sacrificio, pero no murió al instante. Durante unos segundos eternos su cuerpo se estremeció, atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. Su alma fue arrancada, estirada, como si algo ancestral la reclamara. Gritó, pero ningún humano escuchó, solo algo más antiguo, algo que había estado esperándolo. Cuando la policía llegó al taller, todo estaba en silencio absoluto, cubierto de una capa de polvo denso y sombras que parecían respirar. El cuerpo irreconocible yacía aplastado contra el suelo sin rostro, como si algo lo hubiera arrancado con precisión quirúrgica. Pero el coche rojo estaba intacto, brillante, limpio, como si alguien lo hubiera lavado con devoción. Ni una sola gota de sangre manchaba su superficie. Solo reflejaba impasible el rostro de quien se atreviera a mirarlo. El cadáver fue enterrado sin nombre, sin rostro, sin historia. Pasaron los años. El edificio fue vendido, reformado, convertido en vivienda, pero nadie tocó la terraza del último piso. Un cuarto cerrado con cadenas oxidadas y un silencio que repelía incluso a los más curiosos. Nadie quiso saber qué había detrás. Allí seguía el santuario de Julián Guerrero, un maniquí con un rostro incompleto, piel seca estirada como cuero viejo, cabello humano pegado con cera derretida, un espejo agrietado que no devolvía la imagen de quien se asomaba, sino que ofrecía otra, la del que más anhelabas ver o a quien temías encontrar. Y un cuaderno viejo, enfermizo, lleno de bocetos, Isabel al principio, pero luego niñas, docenas de niñas sonriendo, corriendo, posando para él sin saberlo, rostros que no eran suyos pero que él quería arrancar y hacer propios. Lo que nadie comprendía era que el ritual no había fallado, solo había cambiado. Él entregó su rostro y recibió un poder más allá de la carne, más allá de la muerte. Ahora no necesita cuerpos, solo reflejos, solo memorias. Se mueve entre los espejos deslizándose en la superficie de lo visible. Habita en los reflejos, acecha en ellos, espera que alguien se acerque, que alguien lo mire demasiado tiempo, que alguien tenga un rostro perfecto. Y cuando lo encuentra, se arrastra fuera, lento, callado, ineludible, con dedos que ya no existen pero que acarician como cuchillas y no te mata. No al principio. Primero te vacía de tu rostro, de tus recuerdos, de tu reflejo, hasta que tú también desapareces del espejo y en su lugar, él sonríe. Julián no está muerto, Julián está mirando, siempre.